abrir la palabra de Dios en esta mañana, primer día de la semana que Dios nos concede para adorarle, para honrarle, para reverenciar su nombre. En esta mañana vamos a ver un tema que lo he titulado ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de saber y debemos de entender lo que el Señor quiere. Debemos de comprender que el deseo de Él es que nosotros vivamos una vida en la cual debemos de agradar. Por eso he titulado el tema ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Pero también podemos ver en este tema otro título que podríamos llamar, y es ¿cuál es el cristiano que agrada a Dios? Bueno, el cristiano que agrada a Dios es el cristiano que anda viviendo la vida que agrada a Dios. Muchas veces nosotros vivimos en esta vida y vivimos pensando que estamos aquí en este mundo para poder hacer lo que a Dios, ¿verdad?, le agrada. Lo que a Dios le agrada. Por supuesto que no. Muchas veces pensamos que vivimos en esta vida para hacer lo que a nosotros nos agrada. Y hermanos, uno de los propósitos principales en el cual el Dios del cielo y de la tierra nos ha dado a nosotros la vida es para que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Nosotros debemos ser cristianos que debemos de agradar a Dios en todo. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 4, verso 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Lo primero que vamos a notar en estos versículos, del 1 al 8, ¿verdad?, es lo que Dios desea, para el cristiano. Y el cristiano debe tener en mente y debe tener en cuenta que si la Biblia nos habla de la manera en la cual nosotros debemos conducirnos, de la manera en la cual nosotros debemos de andar. Y para eso Dios ha dejado instrucciones. Dios ha dejado instrucciones. Y recordemos el establecimiento de la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de este establecimiento de esa iglesia en Tesalónica en Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 9. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9.
Vamos leyendo. Dice, pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde también había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Y algunos de ellos, creyendo, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotando la ciudad, asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallando, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen el decreto de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Aquí vemos entonces cómo se establece la iglesia en Tesalónica, y se establece en medio de un gran disturbio. Un disturbio de hombres que no creían, de hombres conocidos como judíos que no creían, hombres que tenían celo, por supuesto no celo de Dios, sino un celo carnal, hombres ociosos, malos, que estaban alborotando la ciudad, hombres que se describen aquí como una turba, y hombres que procuraban sacar pronto a Pablo, fíjese, de esa región de Tesalónica. Bueno, cumplieron su objetivo. Pablo pudo estar poco tiempo con los hermanos en Tesalónica. Pablo fue el que llegó y sembró la semilla del evangelio ahí, y ahora Pablo sale de ese lugar. Y vemos nosotros que en el capítulo 1 de 1 Tesalónica, si usted lo ha leído, nos habla del buen ejemplo de los hermanos en Tesalónica. Nos habla de su buen ejemplo. Pero también en el capítulo 2 nos habla acerca del ministerio de Pablo y cómo fue su exhortación ante los hermanos. Y luego en el capítulo 3 se exhorta a los santos allí en Tesalónica a perfeccionarse en cuanto a lo que a ellos les faltaba, en cuanto a su fe. Y por ello, hermanos, fíjese, dice Pablo que estos hermanos recibían consuelo con respecto a ellos. En medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra aflicción, por causa de vuestra fe. Notemos que estos hermanos estaban sufriendo necesidad, estaban sufriendo aflicción por causa de la fe de Cristo. Y ahora dice Pablo, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Era posible que estos hermanos pudieran haber dejado la fe de Cristo. Pero quiero nosotros esta mañana que notemos que no fue así. La iglesia del Señor se establece por medio de la predicación del Evangelio. Y cuando Pablo llega a estos hermanos, fíjese usted bien, en este capítulo 4 se habla de la vida que agrada a Dios. Y en el verso 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así también abundéis más y más.
Mire lo que Pablo pide para estos hermanos: que ellos abunden más y más. ¿En qué deben de abundar más y más? Deben de abundar más y más en cuanto, fíjese bien, a la manera que aprendieron de Pablo y de los demás hermanos que anduvieron con él. Y deben de aprender más y más en poder conducirse, fíjese, conducirse para agradar a Dios, ¿sí? Aquí Pablo no está exhortando a una iglesia que dejó la manera correcta de conducirse en el mundo. Aquí Pablo no está exhortando a una iglesia que había abandonado su fe en Dios. Aquí Pablo está exhortando a una iglesia, fíjese bien, que ellos estaban conduciendo como era la voluntad de nuestro Dios. Y también que ellos también, fíjese bien, eran hermanos que estaban agradando a Dios en todo. Y ahora Pablo dice: yo quiero que ustedes sigan abundando y abundando más y más, más y más, de esa manera en la cual ustedes aprendieron de nosotros, de ese andar y de ese caminar como conviene conducirnos a vosotros. Y mire, siempre recuerde esa palabra: y agradar a Dios, ¿sí? Hermano, esta mañana estamos aquí reunidos, pero debemos saber que estamos aquí reunidos para poder agradar a Dios, para poder complacer a Dios, para poder honrar a Dios, para poder glorificar su nombre, para poder venerarlo, para poderle mostrar el respeto que se merece, la reverencia, la fidelidad que se merece. Aquí no estamos para agradarnos unos a otros, porque no encuentro ni un texto que diga que debemos de agradarnos unos a otros. Sí hay textos que hablan de estimularnos unos a los otros, en amor, etcétera, etcétera. Pero aquí en este capítulo se habla, fíjese bien, de la vida que agrada a Dios y del cristiano que agrada a Dios con esa vida. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Hermano, hermana, ¿cómo está nuestro progreso en cuanto a el modo de vivir que agrada a Dios? ¿Cuánto tiene usted de ser cristiano? ¿Cuánto tengo yo de ser cristiano? Y durante ese periodo de que me bauticé a este tiempo, pregúntese usted y me pregunto a mí mismo, ¿cómo está el progreso espiritual mío? ¿Cómo está el progreso espiritual de usted? ¿Cómo está ese progreso? En cuanto al modo de vivir y agradar a Dios. ¿Se ha dado cuenta que usted está aquí en esta vida? Usted está en esta iglesia. Usted es parte integral del cuerpo de Cristo. Para agradar a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, o sea, ¿recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo exhortó a los hermanos en Corintios, allá en 1 Corintios capítulo 11, del verso 1? Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. O sea, habían aprendido el ser imitadores de Dios
De hecho, y de verdad. No es, hermano, solamente el hablar y el decir, yo estoy viviendo una vida que le agrada a Dios. No, sino también debe de ser una vida que verdaderamente usted, ¿verdad?, se dé a conocer por sus hechos. Y que sus hechos hablen por usted, no tanto que usted hable y diga, yo estoy viviendo en Cristo, ¿sí? Yo soy imitador de Cristo. Sino que sus hechos verdaderamente ante la sociedad, ante su vecino, ante el mundo, ante donde usted quiera que esté, digan cómo resplandece Cristo en esa persona. Verdaderamente esa persona es cristiana. Verdaderamente es un discípulo de Cristo, es un partidario de Él, es un seguidor de Él, es uno que le imita. No tanto lo que usted diga, ni lo que yo diga, sino lo que dice la gente por su manera de andar. Pablo demostró en hecho que él era imitador de Cristo. Y ahora está incitando a los hermanos que imiten a Cristo. 1 Corintios 4, el verso 16, dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Sí? Hay un ruego, y el ruego señala la urgencia. El ruego señala la necesidad imperante de que nosotros seamos imitadores de Pablo, así como él lo es de Cristo. En Colosenses capítulo 4, el verso 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Sí? Ahora, miremos bien en el libro de Filipenses. ¿Qué es la exhortación del apóstol Pablo hacia esos hermanos también? El verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, hermano, Pablo dice encarecidamente, en la autoridad del Señor Jesús, sigan progresando en cuanto a su modo de vivir. Sigan ustedes buscando el agradar a Dios en su manera de vivir, como lo aprendieron de nosotros, de hecho, y lo están practicando. Bueno, la pregunta sería, ¿estamos nosotros practicando la vida que agrada a Dios? ¿Estamos nosotros aprendiendo del ejemplo de los cristianos del primer siglo, del apóstol Pablo y de los otros que anduvieron con él en su ministerio? La vida que agrada a Dios es la santidad. Y por eso dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. El modo de vivir que agrada a Dios es la santidad en el cristiano. Es la santidad en el cristiano. Estos hermanos aprendieron la santidad en la vida de Pablo y de los demás hermanos
que pudieron conocer cuando se estableció la iglesia ahí en Tesalónica. Y ahora, estos hermanos están practicando esa vida que agrada a Dios, que es, fíjese, la santidad. Y entonces ahora sería la pregunta, yo, usted, de manera individual, no colectivamente como familia y esposo o esposa, sino de manera personal, de manera individual, ¿está agradando a Dios? ¿Está viviendo una vida de santidad? ¿Una vida apartada, separada de este mundo, a un servicio exclusivamente a Dios? ¿O está viviendo una vida que agrada al mundo? Una vida que agrada a usted. Mucho ojo con esto y mucho cuidado. Porque parte del crecimiento espiritual se hace evidente en el cambio de vida del cristiano. ¿Cómo? Que parte del crecimiento espiritual se hace evidente en el cambio de la vida del creyente. O sea, si han pasado tanto tiempo de ser cristiano y usted no ha cambiado, como decíamos el domingo pasado, no ha sufrido esa metamorfosis, ese cambio de vida, pues luego de su nuevo nacimiento, el cristiano debe de empezar por aborrecer su antiguo modo de vivir, para emprender una vida que agrade a Dios en todo, tal cual es el testimonio de vida de los que anteceden a nosotros los cristianos, que en este caso sería el apóstol Pablo, el Timoteo, ¿verdad? Tito y otros que el apóstol Pablo llama santos. Si usted se acuerda, escribió a los corintios y escribe a los santos que están en Corinto. Escribe a los de Efesio, a los santos que están en Éfeso. Escribe a los filipenses, también son los santos. Son los que han empezado a aborrecer su antiguo modo de vivir y han aprendido la vida que agrada a Dios en todo. Y por supuesto, han aprendido, fíjese bien, que deben progresar en su modo de vivir. Deben ir progresando en esto. Estamos progresando, hermanos, hermanas, estamos progresando, estamos viviendo cada día más para el Señor, o estamos viviendo cada día más para nosotros. ¿Estamos apartando más tiempo para el Señor o tenemos más tiempo para nosotros, para nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana? Más ahora en estos tiempos de pandemia, pues debemos guardarnos, pero si nos guardamos, fíjese, de ese virus tan dañino, ¿verdad? Que ha venido a hacer mucho daño. Pero no nos guardamos a veces del pecado, no nos guardamos de el poder andar progresando en nuestro modo de vivir y haciendo o practicando la vida que agrada a Dios. No lo hacemos. Así que mucho ojo con esto. Vamos viendo ahora entonces 1 Tesalonicenses 4:2. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Las instrucciones de aquellos que sirven son muy importantes. ¿Para quién
aún no conoce el consejo de Dios para vivir. Mire, las instrucciones que usted y yo recibimos son importantes. Oiga bien, son importantes para quienes aún no conocen el consejo de Dios para vivir. O sea, yo recibo instrucciones, usted recibe instrucciones, pero con usted vive su familia, con usted vive su amigo, su vecino, en el trabajo, donde usted quiera que ande. Usted ya conoce las instrucciones que el Señor le da. Bueno, al andar usted en esas instrucciones, dice que los que están a su alrededor se benefician. Se benefician. Porque ellos conocen el consejo de Dios para vivir, pero no directamente revelado de la voluntad de Dios, sino en su manera de andar, en su manera de vivir. De modo que podemos, hermanos, tomar en cuenta todas las instrucciones que a usted y a mí nos ayudan a perfeccionarnos con amor. 1 Tesalonicenses 4, el verso 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, es que sean apartados, separados de inmoralidad sexual. ¿Sí? Y recuerde que la inmoralidad sexual comienza con un pecado conocido como la lascivia. ¿Sí? La lascivia. Y recuerde que esta es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Manifiestan, Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Oyó eso? La lascivia, la axelgía, ¿verdad? En el griego. La falta de vergüenza, la falta de pudor, el vestirse en extremo de gran falta de vestimenta y vestirse de manera inadecuada como el Señor manda, hace, mi hermano y hermana, que podamos caer en la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual no solo es de aquel que comete el adulterio, la fornicación, la inmundicia. La inmoralidad sexual comienza con la lascivia. Cuando le damos riendas sueltas a la desnudez, ¿sí? A los apetitos carnales, que dice Pablo, batallan contra el alma. Hay una lucha constante. Pero recordemos que debemos de andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Y dentro de ellos está la inmoralidad sexual, y dentro de la inmoralidad sexual está la lascivia, ¿sí? Manera de vestir inapropiadamente e inadecuadamente. Entonces la voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de inmoralidad sexual. Mire, si no conocemos o si no conoces la voluntad de Dios para tu vida, este versículo, fíjese, puede ser revelador. Pues su voluntad es que seamos santificados, seamos perfeccionados, seamos apartados a hacer lo que agrada a Dios y podamos vivir conforme a nuestro llamamiento. Y 1 Tesalonicenses, fíjese, 1:4 nos dice, ¿verdad?
de la siguiente manera. Vamos a leer en la palabra de Dios lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? En cuanto a esto. 1 Pedro, ahí en vez de 1 Tesalonicenses es 2 Pedro 1, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, hermanas, usted y yo somos participantes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Somos participantes de la naturaleza divina. Y si somos participantes de esta naturaleza, somos participantes porque hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos que hay en el mundo. Entonces debemos buscar, hermanos, el participar de esta naturaleza divina de manera santificada, de manera apartada, separada de la inmoralidad sexual. Nosotros participamos de la naturaleza divina. Y esto lo logramos cuando decidimos entregar nuestra vida a Cristo y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados y ser añadidos por Cristo a su iglesia. Es donde nosotros ahora podemos vivir apartados de todo comportamiento sexual que nos aparta de Dios. Todo comportamiento sexual. También aquí estamos hablando de la vista, de los ojos, de los pensamientos, ¿sí? Como dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a un hombre para codiciar ya adulteró con ella, con él en su corazón. La inmoralidad sexual comienza desde los pensamientos, los ojos y la manera de andar, conforme comenzamos con la lascivia, con la vestimenta, y luego se comete cualquier inmoralidad fácilmente si no entendemos esto. Ahora Pablo en el capítulo 1, capítulo 1, fíjese, de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 4, dice ahí que cada uno aprenda. ¿Qué debe aprender cada uno? Cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Sí? Dice esta versión en el capítulo 4, el verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y esta versión que estoy leyendo acá dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Es en esa naturaleza divina que usted y yo podemos aprender a tener dominio propio. El autocontrol, controlándonos todo deseo para vivir de manera honrosa y santa delante de Dios. Y siempre el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos en Galacia, también les habla acerca
del fruto del Espíritu, y ahí habla que dentro de estos frutos del Espíritu, en Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, aquí está el dominio propio, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza es el dominio propio, es el autocontrol. Es más, aquí debemos tener dominio propio, debemos tener autocontrol para estar oyendo y escuchando el consejo de Dios, escuchando la palabra de Dios. Por eso se habla que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, con toda sujeción. Dominio propio, controlando todo deseo para vivir de manera honrosa y santa ante los ojos del Señor. Seguimos viendo el verso 5. Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Hermanos, siempre cuando hablo de los malos deseos, siempre me acuerdo de Marcos capítulo 7, porque Marcos nos enseña de que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y dentro de esos malos pensamientos está el robo, el hurto, la avaricia, las maldades. Estoy leyendo Marcos 7:21. Puede marcarlo en su Biblia y darse usted a conocer cuál es la vida del pagano. Esa es la vida del pagano. Seguir los malos deseos. Esa es la vida de aquel que no conoce a Dios. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Oyó? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Otra vez, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sin dejarse llevarse por esos deseos, hermanos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Pues es que debemos diferenciarnos, debemos de ser diferentes a aquellos que no conocen a Dios. Pero lo triste y la realidad a veces es que no hay diferencia entre un cristiano a veces y un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se deja guiar conforme a sus deseos, sus malos pensamientos, su ira, su enojo, su cólera, y luego palabras soeces de su boca, mentiras y engaños y malignidades y palabras corrompidas, etcétera, etcétera. Muchas obras de la carne. A veces no nos diferenciamos de aquellos que no conocen a Dios, sino que en los que caminan, fíjense, los que caminan con Dios, debemos de abandonar todo apego material. Y ahí está, recuerda usted el sermón del joven rico. Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y bueno, el Señor, porque le amó, le dijo: anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Ah, Señor, yo he guardado todo esto. ¿Qué más me falta? Bueno, tenía apego a lo material. ¿Y cuántas veces somos tan apegados a las cosas materiales, efímeras y pasajeras y transitorias, que cuando nos muramos, hermano, no lo vamos a llevar?
Eso no lo vamos a necesitar. Y a veces el apego emocional. A veces amamos más al padre, a la madre, a los hijos, a la familia, más que a Dios. Y la verdad es que todo deseo que los aparta de la verdad y del amor, fíjese, son los deseos de los paganos y son de los que no conocen a Dios. Seguimos el capítulo 5, capítulo 4, verso 6, y que a nadie perjudique a su hermano, ni que se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos dicho y advertido. Hermano, es interesante aquí que veamos que el Señor dice que a nadie perjudique a su hermano. ¿Sí? Hermanos, debemos de mostrar el verdadero amor al hermano, a la hermana. Hermanos, no debemos perjudicar la vida del hermano ni de la hermana. Y ciertamente el amor no hace mal, no hace mal a nadie. El amor no hace mal a nadie. Y si yo amo a mi hermano, si yo amo a mi hermana, no voy a buscar el hacerle un mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi amor debe de ser, fíjese bien, debe ser sin fingimiento, ¿sí? Sin fingimiento. Y debemos, como hijos de Dios, no hacer el mal. El apóstol Pablo, en Romanos, el 13:8 dice: no debáis a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quién es mi prójimo? Mi hermano que está al lado. Y si yo amo a mi prójimo, yo amo a mi hermana que está al lado, entonces no voy a adulterar, no voy a matar, no voy a hurtar, no voy a decir falsos testimonios contra mi hermano y hermana, no voy a codiciar a mi hermano y hermana, porque cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, eso es. No hacer mal a nadie, no perjudicar al hermano ni a la hermana. Ya leímos en qué. Ya leímos en no adulterar, en no matar, en no hurtar, en no decir un falso testimonio, en no codiciar. Y podríamos seguir leyendo más, pero si se nos advierte que tengamos cuidado de no aprovecharnos o perjudicar por nuestro testimonio a los hermanos en la fe, en cuanto a dejarnos llevar y controlar por nuestros deseos, por los deseos carnales. Mucho cuidado con eso. Muchas vidas de hermanos han sido destruidas porque no hay amor. La Biblia dice que el amor de muchos se va a enfriar, porque, hermanos, se ha multiplicado más la maldad que el amor. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y seguimos viendo el verso 7, ya vamos concluyendo, para dejar en la otra meditación lo que tiene que ver con la vida que agrada a Dios y lo que el cristiano que agrada a Dios debe de hacer. 1 Tesalonicenses 4:7, Dios no nos llamó a la impureza,
sino a la santidad. ¿Sí? Porque Dios, hermano, no habita en la mentira. Dios no habita en el pecado. Dios no habita en la impureza, sino en la verdad y en la santidad. Y entonces, hermano, ahora vamos a Primera de Juan. Y vamos a ver acá lo que dice Primera Juan. Porque Dios no habita en la mentira, en el pecado, en la impureza, sino en la verdad. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay ninguna mentira en Él. ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los apóstoles. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con ellos, y ahora sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjese bien. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con el Evangelio, y a veces tenemos comunión hasta en los sufrimientos. Y también tenemos comunión en la predicación del Evangelio, cuando un hermano, una hermana, una iglesia sostiene el ministerio de un hermano para que se dedique a la predicación del Evangelio. Hay muchas cosas en las cuales podemos tener comunión, pero Dios no habita en la mentira, Él no habita en el pecado ni en la impureza, sino en la verdad, en la santidad y en el amor. Y la pregunta es: Él es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Anda usted y ando yo en luz? ¿Ando viviendo la vida que agrada a Dios? ¿O soy del cristiano de que el domingo soy santo y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? No hay diferencia entre usted y un mundano. Y dice luego el verso 8, aquí terminamos con esta meditación, y dice: por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Me recuerdo de estos hermanos ahí en Tesalónica, que cuando Pablo llegó a ellos, dice que ellos recibieron la palabra, ¿verdad?, como lo que verdaderamente es palabra de Dios, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual opera en el creyente. No rechaza a un hombre, no rechaza a un hombre, sino a Dios, que le da a usted su Espíritu Santo.
quien no escucha, fíjese bien, con atención, las instrucciones, las advertencias, las exhortaciones, puede caer en el pecado que nos separa de Dios. Entonces la pregunta es, ¿está usted dándose cuenta que puede apartarse de Dios? ¿Puede pecar si usted no hace y no vive estas instrucciones que el Señor nos da? Y Dios no tiene comunión, no nos mintamos, Dios no puede ser burlado. Si usted vive como un mundano y luego aquí viene el domingo, mire, Dios lo conoce, los ojos de Dios están en todo lugar. Pero más, si no le damos lugar a Dios, hermanos, si no tomamos un momento, no de recreación, ¿verdad? No para el trabajo secular, sino para Dios. Y siempre hemos dicho, el día tiene 24 horas y saque usted su cuenta. 7 días a la semana, 24/7. Pero solamente el domingo 2 horas y con mucha inquietud. Con mucha inquietud. Y desesperanza de irnos muy pronto de este servicio que le venimos a brindar a Dios. Por favor, en el nombre del Señor, recibamos esta exhortación con el corazón, no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.